Bueno, es lo que toca y tampoco podemos ni pensar si es lo que, si viene bien o viene mal. Nuestra responsabilidad y nuestra profesionalidad tiene que estar por encima de todo y bueno, si somos capaces de enfocarlo bien, pues puede ser una inyección de moral en el plano individual para algunos jugadores, en el plano colectivo. O sea que, bueno, es verdad que llega muy cerca después del golpe duro de ayer, que tenemos poco tiempo para levantarnos, pero bueno, que por otro lado, pues la competición te exige levantarte antes y así lo vamos a enfocar. Ahora hablaremos un ratillo con los jugadores, intentar ser fríos en el análisis, tener en cuenta que, por ejemplo, hace 5 jornadas estábamos a 4, ahora estamos a 2. Es verdad que el golpe de ayer fue, pero bueno, estamos ahí, está en nuestras manos y mañana pues, es una buena oportunidad para hacer un buen partido, para que jueguen jugadores que igual ayer no jugaron y bueno, para preparar en la medida de lo posible lo mejor el partido del sábado también. Com es fa després del cop d'ahir, tenint en compte que dissabte torna a haver-hi partit, per enganxar els jugadors davant d'un partit que potser que es fa una mica de nos? Bueno, hemos estado un ratillo ahora primero el staff, levantar primero nosotros y ser ejemplo para los jugadores. Y sin necesidad de engañar, siendo conscientes de la realidad, siendo conscientes que ayer habíamos generado muchas expectativas porque se habían dado pues un escenario que podía ser muy favorable en muchas cosas, pero nosotros pues no fuimos capaces de culminarlo, ¿no? Creo que hicimos un muy buen partido, creo que otra vez viéndolo después, viendo las ocasiones, la verdad que es increíble que no hiciéramos 2 o 3 goles ayer, pero bueno, es así de cruel el fútbol, ¿no? Y ahora pues eso, ahora las 12 hemos quedado con los jugadores. Tampoco vamos a hablar demasiado y sobre todo lo que hemos dicho, estamos a 2 puntos, está muy cerca, también los otros equipos que están ahí pues tampoco están para tirar cohetes y ahí pues el que más capacidad tenga para reponerse, para ser fuerte, para seguir desarrollando el fútbol que tiene que hacer pues es el que más posibilidades va a tener para salvarse, ¿no? Entonces, sobre todo recuperar a la gente que jugó ayer, que fue exigente también, enfocar a la gente que va a jugar mañana, ser inteligentes, porque bueno, pues eso puede ser una oportunidad buena para demostrar cosas, para reponernos para llegar al sábado lo mejor posible. De quina manera es pot aixecar a un vestidor deies, no? És veritat que esteu a 2 punts de la salvació, però hi era un dels partits que havia tillat importants en aquesta temporada. He tingut 2 oportunitats per sortir del descens, de moment encara no s'ha pogut sortir. Sí, sí, no, no, está claro, está claro. Ayer ya lo había dicho y era uno de los partidos seguramente más importantes de la historia del club, por lo que podía suponer, porque veníamos o sea, en un momento muy bueno, porque el equipo estaba compitiendo muy bien, porque es verdad que por el medio tenemos partido de Huesca, pero muy condicionado por la expulsión, que hasta entonces estábamos haciendo las cosas muy bien, la victoria aquí de Valladolid, gran partido que hicimos en Levante, y ayer pues la verdad que el equipo creo que volvió a hacer un gran partido, es la realidad, creo que pasaron muchísimas más cosas de las que queríamos nosotros a las que quería el rival. Nos faltó mucho acierto en los últimos metros, es algo que lo que seguiremos insistiendo, seguiremos sobre todo intentando transmitir confianza, intentando ayudarles en detalles que nos puedan favorecer para dar más eficacia en esas acciones. Y bueno, y entre otras cosas, como he dicho antes, es que somos profesionales, nos pagan por esto, este club nos trata muy bien, nos ha dado muchas cosas y evidentemente tenemos que dejarnos hasta el último gramo de fuerzas que tengamos hasta el final. Y bueno, eso, como he dicho, primero el staff,
estamos todos muy convencidos, estamos haciendo las cosas muy bien y ahora los jugadores y los vamos a levantar y nos vamos a reponer y el equipo va a seguir jugando bien i va a seguir compitiendo bien, eso no me cabe ninguna duda. I ara que ja has pogut veure el partit d'ahir, que l'has pogut analitzar, quin exercici d'autocrítica pots fer? La manca d'encert? No, es verdad que no lo he visto un poco por encima sobre todo las ocasiones nuestras, también el gol de ellos, que también es un poco de carambola así como es. Bueno, la verdad que lo analizaremos mejor. Creo que el equipo estaba haciendo un buen partido, creo que estaba controlando bastante bien. Es verdad que hay un ratillo en la segunda parte, un par de contraataques de ellos. Es verdad que, bueno, el cambio, por ejemplo, de Jorge, entendí que le estaba faltando un poco de frescura y que ellos nos podía dar cosas. Y bueno, es que la verdad creo que estábamos bien y que en un 90% lo más determinante, sin ninguna duda, es la falta de acierto. No sé si després del partit vas comentar en sala de premsa que et veies amb forces de tirar endavant aquesta situació. No sé si després de la nit, que m'imagino que ha estat dura per tu, o al matí hi ha hagut una trobada amb el club, si el club t'ha transmès confiança, si tu en algun moment t'has plantejat també posar el teu càrrec a disposició. No, todo lo contrario. Ayer, cuando acabó la rueda de prensa, estuve ahí un rato con Ferran, con Higuini, con Chesco, con Jauma. Bueno, pues un poco de la justicia, un poco de esa crueldad. Yo fui principalmente el que más energía les transmití, el que más ánimo les transmití, el que más claridad les transmití. Es verdad que esta noche no he dormido demasiado bien, principalmente también por la niña, que está un poco revuelta. Pero eso, ya te digo, desde hoy a primera hora de la mañana, normalmente siempre hacemos reuniones de staff al principio de semana y hoy el principal objetivo ha sido levantar el ánimo de la gente. No tenemos mucho tiempo para lamentarnos, tenemos que estar enfocados, lo tenemos cerca, estamos haciendo muchísimas cosas bien, tenemos que agarrarnos a eso, ser exigentes también con esos detalles que nos están costando puntos y además eso, mañana tenemos un partido muy bonito, importante, queremos otra vez volver a ser campeones y eso, tenemos 40 para pararnos. Comentava l'altre dia el Pedro Dolera que toca la pilota. Sí, puede ser, porque la verdad que es un equipo que está haciendo muy bien las cosas, que está líder, que es sólido, que seguramente ese estado anímico pues están fuertes y bueno, entienden que haciendo esto es el mejor plan para ellos, que igual no tienen mucho que perder y quieren ser valientes. Sé que va a ser un partido bonito, en un campo que va a estar muy bien, por lo tanto, pues eso, como digo, exigente y perfecto en ese sentido para nosotros. Pedro, bon dia. Soc el Marc, suposo que no és el millor moment, però sempre fa il·lusió guanyar un títol, no? Suposo que també la plantilla això motiva i és una manera també d'aixecar-se ràpid. A mí desde luego que me motiva, está claro, porque estas son cosas que luego quedan ahí para siempre. Y ganar la Copa Cataluña por segundo año consecutivo pues sería algo muy bonito, que ya el año pasado incluso fue un pequeño punto de inflexión en esa racha que no tuvimos demasiado buena y a partir de ahí el equipo pues empezó a seguir con más confianza y a sacar resultados y es mi obligación prepararlo lo mejor posible, que ya desde hoy ya estamos con ello a fondo, hacer un gran entrenamiento hoy, mirar a las caras a los jugadores, prepararlos bien, levantarles ese ánimo y retarles para que mañana estén lo mejor posible, porque pues está claro, es un título importante y queremos ganarlo. Creus que evidentment hi haurà molts canvis als jugadors? A la porteria veurem Oyer o no està confirmat? No está confirmado. La verdad que es una de las cosas que hemos estado hablando ahora con José, el entrenador de porteros y demás. Están los dos muy bien, porque la verdad que los dos se merecerían, porque
La verdad que es que en ese sentido tengo muy pocas quejas con los jugadores también de cómo están gestionando todo esto. Entonces, creo que a principio de temporada, donde igual no estuvimos a la altura, pero ya te digo, llevamos muchos meses haciendo muchas cosas bien, creo que nos merecemos muchísimo más de lo que estamos obteniendo, y es que no hay ningún jugador que no se merezca jugar. Es verdad que es la principal duda que tenemos, acabaremos un poco de definirla mañana, pero ya te digo, la verdad que los dos se merecen porque están siendo enormes profesionales, están ayudando a Nico una barbaridad, y bueno, esto es una de las principales cosas que me siento orgulloso de todo lo que está haciendo el equipo. Nada, Lliga, Eder, què et preocupa més? La dificultat per marcar, aquesta manca de gol que té l'equip, o la fragilitat darrere, la facilitat amb la que ens creen ocasions? No, es que no nos están generando, la verdad es que no nos están generando mucho, y en los últimos meses somos de los equipos, no te digo menos goleados, pero tampoco de los más ni muchísimo menos, ¿no? Sí que es verdad que tuvimos un tramo que nos generaban un poco más o que nos hacían goles con más facilidad. Ahora, la verdad, Huesca nos hizo 2 con 1 menos, pero el otro día Levante no nos generó mucho, Amorebieta tampoco, Valladolid tampoco, y los últimos partidos, ya te digo, este año 2024 creo que nos están generando poco, pero sí que es verdad que con poco pues están haciendo goles, ¿no? Y el de ayer, pues fíjate, después de 2 rechazos central de Medina, y claro, y tú tienes ocasiones, esas de ellas muy claras, pues bueno, otras veces en otros deportes esta superioridad con el rival sería una victoria clara, en el fútbol no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que insistir. Está claro que creo que en funcionamientos colectivos, tanto de ataque como de defensa, estamos muy bien, pero vamos a seguir insistiendo en las áreas, porque esos detalles ahora mismo son los más determinantes.